Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, 28 de Aster para Santiago y la región del Cibao, 30 de Aster para el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, así como también en los distintos sistemas de cables de la República Dominicana y en las plataformas internacionales para ustedes que nos sintonizan en el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y permitirnos compartir con ustedes este ratito de la noche. Señor Benito Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias por sintonizar, por esperar estos momentitos. Hoy es el Día Mundial de la Higiene. Todo el mundo sabe la importancia de la higiene. No hay que dar muchas explicaciones. Pero hoy también se recuerda que un día como hoy, 3 de septiembre, Francisco Camaño de Ño entregó el mando de gobierno constitucionalista al presidente provincial Héctor García Godoy. Provisional, sí. ¿Qué pasó? Provincial. Es que estoy pensando, después le cuento por qué es el access. Sí. Pero en 1965. Eso es el resultado de las negociaciones que se hicieron con la presencia de las tropas interventoras norteamericanas. Como siempre. Y se formó ese gobierno provisional, encabezado por el Héctor García Godoy, y luego vino entonces el proceso de la organización de las elecciones, que las ganó Antonio Balaguer Ricardo. Y desde 1966 hasta 1978, 12 años se mantuvo en el poder. Corrido. Agua Cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Señores, el dólar Atahualpa sigue subiendo. 63.75 en el Banco Central, pero en la calle está... En la calle no, en las agencias de cambio está en 64, en este momento. Bueno, en este momento. No sé hasta dónde la va a dejar llegar la autoridad monetaria. Eso no. Para intervenir. El problema es que está lo que te he explicado y les he explicado a los amigos que nos acompañan todas las noches, en que hay una disyuntiva. Lo freno, intervengo el mercado con dólares de las reservas del Banco Central, que tiene reservas más que suficientes. Freno la economía y me resigno a un crecimiento de la economía este año de 2.4, 2.6 o 7, o lo dejo que se deslice un poquito más para mantener el movimiento económico y que la economía pueda acercarse a 3. Acercarse. Si llegamos a 3, yo creo que ataríamos un palo. Oiga cómo vamos. Sí, qué difícil. Bueno, señores, miren, en el día de hoy se entregó al Ministerio Público la exdiputada Rosa Amalia Pilarte. Mejor ahí. Gracias. Se entregó al Ministerio Público la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, acogiendo la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ratificó la sentencia que ya había dado la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Esta mañana nosotros hablábamos de este proceso a manera de orientación de nuestros amigos televidentes, señalando que el recurso elevado por los abogados de Pilarte
ante el Tribunal Constitucional no impedía el cumplimiento el inicio del cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia. Porque ¿qué es lo que va a conocer el Tribunal Constitucional? Si tiene alguna violación de los derechos fundamentales, si se violó el debido proceso y sobre todo también una instancia que, de acuerdo a los abogados de la defensa de la señora Pilarte, la segunda sala penal de la de la Suprema Corte de Justicia no tenía en derecho eso se llama la competencia para conocer el delito que se le atribuye. Un recurso que fue elevado por los abogados de la señora Pilarte, que debe cumplir su sentencia a partir de su entrega al Ministerio Público en la cárcel Rafael Mujeres de Santiago de los Caballeros. ¿Qué es lo que llama la atención y un elemento nuevo? Es que, de acuerdo a la sentencia y a la acusación que sustenta esa sentencia, interpuesta por el Ministerio Público, la señora Pilarte fue condenada por lavado de activos provenientes del narcotráfico y específicamente se habla en ese expediente de una red encabezada por su esposo Mickey López y de donde estaban también sus hijos. Se le acusó también de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito porque colocó en el sistema bancario dominicano una cantidad mayor a 4.000 millones de pesos cuando durante todo su ejercicio apenas había recibido unos 16 millones de pesos. O sea, no tenía cómo justificar ese movimiento de dinero. La sentencia no solo establece los 5 años de prisión, sino el decomiso de innumerables propiedades, de inversiones millonarias, locales en plazas, extensiones de terrenos en Jarabacoa, en La Vega, y también bienes muebles, bienes inmuebles, viviendas, producto de, supuestamente, de acuerdo a la sentencia y a la acusación, del lavado de dinero. Pero cuando se cita en el caso de la organización a quien ella le lavaba dinero, se cita a su esposo Mickey López y a sus hijos como cabecillas de esa organización. Pero en esa ocasión fueron detenidos inclusive. Sí, y fueron sometidos a la justicia. A la justicia. Pero ¿qué pasó? En abril de este año, 2025, en La Vega, el primer tribunal colegiado de La Vega declaró la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra Arturo López Florencio, Mickey López, acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La fiscal titular de La Vega, en ese entonces, Aura Luz García Martínez, explicó que el equipo del Ministerio Público solo estaba esperando la motivación del tribunal, integrado en ese entonces por las juezas Lucrecia Rodríguez, Yulisa Candelario y Carmen Milady Sánchez, para proceder con los recursos legales correspondientes, incluyendo, por supuesto, la apelación de esa decisión que extinguió el proceso contra Mickey López que había comenzado en el año 2020. Eso fue en abril de este año. De abril para acá no se conoce ninguna otra información si el Ministerio Público llegó a apelar, como se supone que lo hizo, la decisión de ese tribunal colegiado de La Vega. Por eso nosotros decíamos ayer que aunque el país es raro en esa materia, porque aquí es el único país del mundo donde se ha condenado a alguien por soborno sin haber aparecido los sobornados,
no sería de extrañar que se condene a alguien por lavado de activos proveniente del narcotráfico, se mencione quiénes eran los que encabezaban esa red y que solo se quede en la sentencia de la señora Pilarte. Pero quise recordar que el proceso contra el señor Miki López de la Vega había sido declarado extinto por el Tribunal Colegiado de la Ciudad de La Vega. Sí. Habría que ver si real y efectivamente se realizó la apelación que dijo el Ministerio Público que iba a hacer. Entonces yo quiero que usted me explique, Atahualpa, porque hay una cosa. Ayer estuve viendo todas las informaciones acerca del caso de el señor, el cuñado de Danilo Medina. Y yo decía... Maxi Gerardo Montilla Sierra. Exacto. Yo decía, entonces, si él devuelve los 3.000 millones, como está prometiendo, que va 2.000 al Estado, 600 a las EDES y 400 a la DGI. Entonces, si él devuelve ese dinero a Atahualpa, entonces ¿queda exonerado de la culpa? No. Porque Ahí lo que se aplica es un criterio de oportunidad que está dentro del Código Procesal y el sistema judicial dominicano. Entonces, pero... hay que ver cuál fue el acuerdo a partir de ese... hay que ver cuál es el contenido de ese acuerdo que homologó en el día de ayer una jueza. La acción penal puede declararse extinta. Puede también ser una condena mucho menor que la que se prevía por el delito que se le imputaba. Por eso digo. No ha salido toda la extensión del contenido de ese acuerdo. La lección que la gente dice desde un principio es: robe mucho y no se preocupe, que usted puede llegar a un acuerdo con el Ministerio Público donde lo pueden hasta excluir del expediente. Y hay que conocer el contenido completo del acuerdo. Y esperar. Porque aparte de eso, de los más de 3.000 millones de pesos que se le va a devolver al Estado Dominicano, hay una declaratoria, hay una declaración, una aceptación de culpabilidad de los delitos que se le imputaban. Claro. Y también contempla la extinción o la desintegración de las personas jurídicas que eran sus empresas, que estaban también acusadas, estaban como personas jurídicas acusadas dentro del expediente, en un plazo creo que de 2 a 3 años, que hay que disolver esas compañías. Que aquí se usa mucho el derecho anglosajón sobre todo, pero que aquí en República Dominicana no hay control sobre eso, porque a usted le dicen: Benito, usted tiene que disolver la compañía, usted tiene que disolver a Boreal. ¿Qué usted hace? La disuelve y forma otra. Definitivamente. Usted dirá, bueno, no es lo mismo ya tener una nombre figura jurídica constituida y una marca reconocida, pero al final en este país lo que vale es la persona. Así es. Aunque la marca tiene una importancia capital también en algunos casos, pero aquí la gente hace negocio por la persona. De todas maneras, Wilson Camacho, que es el titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz de la PEPCA han valorado la resolución del tribunal y aseguraron que esa decisión refuerza los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad. O sea que bajo el criterio del Ministerio Público se hizo un buen trato con el señor Maxi Gerardo Montilla Sierra. En el documento del Ministerio Público, por lo poco que pude leer, dice que Montilla Sierra utilizó a las empresas como vehículos societarios para participar en los procesos de contratación pública de manera fraudulenta, en violación a las normativas y que regulan las contrataciones del Estado Dominicano, y logrando con ella adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público. Esto... Yo lo dejo hasta ahí, Benito, porque yo le iba a preguntar, ¿esto no perjudica más al señor Alexis Medina?
Porque yo No, entiendo, usted bueno, está aunque hablando son de- casos, Es que usted está hablando de... Bueno, usted me metió ahora a Alexis. sí, estoy metiendo, Aunque son el caso de Antipulpos. porque si este joven, Esto es una que declaración es apenas un cuñado, Bueno, pero que ya entonces, Alexis recibió una condena por la parte que le correspondía a él. Y este es un caso, un juicio diferente, entiendo yo. sí, Y un acuerdo que tiene que ver, aunque creo que están englobados en el mismo caso. Lo que uno tiene que decir es una cosa. Porque aquí queremos chuparnos el monumento y decir que es un caramelo, un pirulí. un pirulí, como decíamos allá en Cuba. No es posible que un presidente de la República, que todos los días recibe un informe antes de las 9 de la mañana de todo lo que pasa en el país, no supiera que sus hermanos estaban y su cuñado estaban en esas acciones. Es muy difícil. No es posible. No es que sea difícil, no es posible. El cambio de vida, todo, o sea, uno El ve manejo de recursos Sí. y todo ese dinero, señores. Además, El que devuelve 2.000 millones en efectivo. ¿Ustedes creen que es todo lo que alguien, o sea, uno puede pensar o podía pensar en la República Dominicana una persona que tuviera la disponibilidad a la mano de 2.000 millones de pesos para ser devuelto? Y el que está devolviendo 2.000 millones de pesos, usted puede estar seguro que no se va a quedar en la inopia. Que el manejo de esos capitales fue extraordinariamente mayor que todo lo que se le está incautando. Y seguimos planteando en que yo puedo estafar al Estado, después llega un acuerdo con el Ministerio Público y se me robé 5.000 millones de pesos, devuelvo 3.000, me quedo con 2.000 y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Así no podemos. y con los intereses. Que esa es una herramienta que tiene el Ministerio Público para abreviar un proceso y evitarse un tiempo de investigación, todo lo que usted quiera. Eso se aplica en otros países y bien, es que nosotros queremos utilizar modelos que no corresponden con la sociedad y lo aplicamos mal. El mismo problema, el mismo asunto de la extinción de la acción judicial, contemplada bajo ese mismo código garantista. ¿Qué es lo que se ha planteado? Que entonces se debate si el tiempo transcurrido se puede contar día a día o no se debe contar día a día porque hubo recursos mañosos de dilación por parte de la defensa o el Ministerio Público también, o un problema que hubo en la sala que conocía el caso. Y aplicamos figuras que al final terminan desalentando a la sociedad dominicana en la lucha contra la corrupción. Y hemos dicho que todo comienza, señores, todo lo que le ha pasado a este país, todo lo que le ha pasado a este país está bajo el principio de la corrupción. Sí. Corrupción, todo lo que le ha pasado a la República Dominicana, todos los males que hemos atravesado ha sido por la corrupción y por los males que estamos pasando hoy también son productos de la corrupción. Y como siempre decimos, la persona más informada de nuestro país es el presidente de la República. O sea que Bueno. no creo que esto haya sido Mire, una sorpresa. vamos a ir a publicidad un momentito, porque a propósito del país que tenemos, quiero hacer una reflexión sobre lo que se entiende que nosotros tenemos como régimen en el Estado de Derecho. La República Dominicana es un Estado de Derecho. Y usted verá cómo en la práctica no lo somos. Cuando regresemos después de la pausa.